bendiga grandemente. Dios les Sean todos bendiga. bienvenidos. Amén. Buena noche para todos. Amén, amén. ¿Cómo se encuentran la noche de hoy? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien. Espero que todos los hermanos, siervos y siervas y mi apreciada maestra estén bien también. Amén, amén. Dios le bendiga, licenciado Ovidio Guardado, y es un enorme privilegio estar en clase ya desde tempranito. Amén. El privilegio es mío porque el Señor me permite estar aquí con ustedes. Voy a empezar a tomar lista. Está Roberto Amén. Gutiérrez. Antes, maestra, antes de iniciar, quería interrumpirle un momento para poder pedir disculpas. Tuve serios problemas la semana anterior. Discúlpeme las interrupciones y a todos los compañeros. Tuve serios problemas con la conexión. Es primera vez que me conectaba a mí y bueno, a lo último de un móvil, de un teléfono, ya pude conectarme y quedarme tranquilo. Entonces, disculpas por favor a todos. Ok, Roberto. Ok. Pierda pendiente, pierda pena. Muy Gracias, bien. apreciada maestra. Al contrario, gracias. Pues sí, pueden ir saludando, amados, de uno en uno para a su vez aprovecho en tomar lista conforme vayan saludando. Voy tomando nota de quienes están presentes. Amén. Ovidio Guardado, presente, licenciada. ¿Quién más? Francis, presente. Jim Francis, presente. Buenas noches, maestra. Amén, buenas noches. Sea bienvenido, Jim. Gracias. Al igual que todos los demás, ya les había dado la más cordial bienvenida. Claro que sí. ¿Quién más? ¿Quién más? Por ahí el pastor Daniel Chaires. ¿Cierto? Pastor, ¿nos escucha? Creo que no nos escucha, ¿cierto? Bueno, ¿quién más? El hermano Fredo lo veo hablando, pero parece que no tiene audio. Parece que yo le estaba pidiendo apagado, que me confirme mi audio. Ajá. Aló. Hola. Sí me escucho. Buenas noches, hermanos. Sí, muy amable. Dios me la bendiga, hermanas. Ufredo Muñoz, igual manera, compañeros, Dios les bendiga. Amén, amén. También la hermana Isabel Bisuet. ¿Nos escucha, hermana? Buenas noches a todos. Estaba con problema de micrófono. Presente aquí, licenciada. Sea bienvenida también, amada. Y se nos viene integrando, gracias al Señor, también la hermana Cristina Pérez. Apreciada Cristina, sea bienvenida también. Gracias, maestra. Dios le bendiga a todos. Gracias, Dios les bendiga. Amén, amada, amén. ¿Y quién se acaba de unir? Si es tan amable de saludar para tomarle lista también. Por ahí de pronto, ¿quién se unió? El hermano Giovanni. Dios le bendiga. Dios le bendiga. El que no funciona. Dios le bendiga y muy buenas noches a todos. Dios le bendiga. Gracias. Un placer estar con ustedes. Gracias, hermano. Dios le bendiga. Amén, apreciable hermano. Dios le bendiga también. A todos, el Señor les siga bendiciendo rica y abundantemente en todas las áreas de su vida, en su ministerio, con sus familias, en sus estudios, en su crecimiento espiritual, académico, en todo, amados y amadas, en todo. Muchas gracias, hermana. Muy Amén. bien. Gracias por sus deseos. Pues vamos a iniciar, amados. Creo que por ahora ya son todos hasta el momento. ¿Qué horas son? Bueno, por acá son 6:05 de la tarde. Allá con ustedes son las 6:05, ¿cierto? 17 con 4 minutos. Perdón.
8. Acá son las 17 horas con 4 minutos en Ecuador. 19, siervo, 19. Ah, perdón, 19. 19. Perdón. 19. O 7 de la noche, como lo decimos popularmente también. Sí, 7 de la noche. disculpe, me equivoqué, 19 horas. Sí, sí me di cuenta, sí. Y es que decimos diferente, ¿verdad? Buenas noches, Cristina, bienvenida, amada. Amén, amén. Dios le bendiga a todos. Amén. Aquí tomando lista, querida Cristina, qué bueno que ya llegó. Gracias, maestra. Muy bien, hermanos, pues, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias al Señor que nos permite estar aquí? Que como siempre Amén, lo dice, amén. ¿verdad? Amén. Que es solamente por su gracia, por su favor. Quizás soy muy redundante en Amén. esa frase, en esas palabras, pero es cierto, amado, solamente por su gracia, por su favor, que nos permite estar aquí. Él solamente nos sostiene, no nuestros méritos, no son nuestros méritos, nuestras capacidades, nuestros recursos, es el Rey de Reyes. Amén. Muy bien. Bueno, pues aquí voy a apagar un micro para que no se oiga eco. Bueno, pues vamos a orar. Te damos gracias, bendito Padre, porque nos permites estar aquí, Señor, gozosos, contentos, para seguir aprendiendo de esta materia de psicología, Señor. Padre Santo, permite, Señor, que les pueda enseñar, aún siendo cosas de psicología, que todo sea llevado a la luz de tu palabra, Señor, que nada se salga de las enseñanzas que tú no quieres que sean, Señor. Insisto, que todo sea filtrado a la luz de tu palabra, bendito Padre, y que todo sea de bendición, de edificación para mis hermanos, y no solo eso, para que ellos también puedan ser de bendición para otras vidas, para otras personas que estén en necesidad de estos conocimientos, Señor. Te ruego que bendigas la obra de sus manos, sus ministerios, sus familias, su salud, sus finanzas, y les guíes y les acompañes todos los días de sus vidas, Señor. Alabado y bendito seas, Señor, por los siglos de los siglos, porque sabemos que solo tú eres santo, 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 y el único merecedor de toda gloria, honra y honor, Señor, porque tu gracia nos sostiene y nos tiene aquí. Gracias te damos una vez más en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. 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 Entonces, hermanos, bueno, ya encomendados al Señor. Bienvenido, Frankie. Bienvenido sea. Buena noche. Bueno, vamos a dar ahora sí inicio. Ya una vez que dimos gracias al Señor en oración, pues vamos a dar inicio a esta clase, a este tema que personalmente es uno de los que me gustan mucho desarrollar, compartir, impartir. Creo que ya se los había compartido anteriormente eso, ¿verdad? Vamos a iniciar porque hay bastante, pero que bastante que ver. Por cierto, antes de empezar de lleno con el tema, les quiero agradecer a quienes puntualmente mandaron sus tareas. Muchas gracias. Sé que estuvo algo cargadita la semana, pero así, gloria al Señor, que fueron muy diligentes, muy responsables, todos y todas, ¿verdad? Al menos más del 90%, por lo menos. Cumplieron con la asignatura de ver la otra clase, que aunque fue cortita, pero pues no deja de ser pesado, ¿verdad? Agregarle ahí otra raya al tigre, como decimos por acá en México. Sí, y estuvieron comentando en YouTube, estuve revisando todos y cada uno de los comentarios, les felicito, qué respuestas tan desarrolladas, la gran mayoría, felicitaciones. Muy, muy desarrolladas respuestas, y también de la gran mayoría recibí sus correos también con la otra asignación. En cuanto a los correos electrónicos, como estuve recibiendo algunos el día de hoy, y el día de hoy pues les comparto, tuve bastantito trabajo, no me he dado el tiempo de revisar esa otra tarea, esa otra asignación, pero el fin de semana, Dios mediante, lo reviso.
y les estaré contestando ahí por correo electrónico, y a su vez de contestarles, también les voy a estar mandando el DSM-5 y la presentación 1 también. ¿Sí? Bueno, entonces, justamente ya para no entretenernos mucho en este tema, no me quiero detener mucho en este tema para avanzar a lo siguiente. ¿Por qué no me quiero detener mucho en este tema? Porque ya vieron la clase esa de los estilos de apego. Ya la vieron. ¿Sí? Y ya no tiene mucho caso invertir tiempo y redundar en algo que gracias a Dios se dieron el tiempo, ¿verdad? Vuelvo y repito, que se dieron el tiempo de estar ahí viendo la otra clase, que pese a que no correspondía 100% a psicopatía, pero sí iba como que muy ligado que lo supieran, sí iba como que muy complementado, sí, muy de la mano, quiero decir. Bueno, esta pregunta es la que estuvieron respondiendo ahí en la clase esa. Quienes no lo hayan hecho, por favor, amado, les invito a que desarrollen su respuesta a esta pregunta. ¿Dónde la van a desarrollar? Para quienes no estuvieron la semana pasada, la van a desarrollar en el video de estilos de apego. ¿Sí? Ahí la van a desarrollar. Bueno, todos acertaron. Si no me equivoco, conforme a lo que leí, todos acertaron. Justamente como ustedes lo dijeron y sus respuestas, hago otra vez hincapié, fueron muy, muy excelentes. Sí, el psicópata tiende a tener un estilo de apego evitativo, justamente, repito, como lo desarrollaron. Pero ojo, hay que aclarar una cosa para no nada más quedarnos con eso. No toda persona que tiene este estilo de apego es un psicópata. ¿Sí? No quiere decir que porque una persona tiene el estilo de apego evitativo, ya con eso ya decimos es psicópata, ¿no? Puede tener un estilo de apego evitativo y eso, bueno, ya sería otro tema a desarrollar, ¿verdad? Tener otro trastorno, otra necesidad a tratar, otra patología, etcétera, etcétera. Pero sí hay que hacer hincapié que el psicópata tiende a tener el tipo de apego evitativo. ¿Sí? Hay que dejar eso muy en claro para que no vaya a haber como que confusión. Bueno, dicho lo anterior, y ya cerrado ahí ese tema del estilo de apego del psicópata, hay que mencionar un poco. A ver, amados, déjenme apuntar, porque tomé lista. Llegó el hermano Julio Vélez recientemente y llegó. ¿Quién más llegó ahorita? Yo, maestra Cristina. Sí, querida Cristina, usted sí la apunté. Yo también acabo de entrar, licenciada, mucho gusto saludarla, Carisha le habla. Sí, hermana, bienvenida. Gracias, Bienvenida, Dios la bendiga. Amén, amén. Un gusto saludarles a quienes se van integrando también. Les saludamos con mucho gusto, tanto yo como sus compañeros. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Un abrazo. Saludos, estimada doctora Alejandra y compañeros, por aquí reportándome. Ok, ya lo apunté también a Frankie. Bienvenido, amén, hermano. Sean todos bienvenidos nuevamente. Por favor, buenas noches. Julio Vélez. Bien, pastor. Saludos a su hijo que ahí se asomó. Gracias. Quiere aprender también de la clase. Sí. Me encanta ver a los niños cuando se asoman a la cámara. Me gusta mucho eso. Dios se los guarde. Daniel está por aquí, maestra, que ahorita no pude darle mi asistencia. Ok, hermano. Aquí también ya está. Bueno, vamos a ver un poco. Estuvimos hablando la semana pasada
de qué conductas pueden ser como que alarmantes en los niños y pudiéramos nosotros preocuparnos en que pudieran desarrollar una psicopatía. ¿Se acuerdan? Me imagino que sí deben de recordar eso. Cuando tienen que no obedecen a la autoridad, cuando tienen falta de empatía, falta de remordimiento, mentiras constantes, incluso maltrato a animalitos, etcétera, etcétera. Estuvimos mencionando varias características, ¿sí? Sin embargo, pues el DSM-5 no nos habla de una psicopatía infantil, ¿se acuerdan que lo estuvimos mencionando? Pero sí nos habla de trastorno de conducta en el adolescente, ¿sí? El DSM-5 no establece ninguna categoría que recoja todos los detalles de la personalidad psicopática, ni en niños ni en adolescentes, como ya lo vimos. Pero vuelvo y repito, sí, los especialistas de la salud mental pueden observar conductas de preocupación, de importancia, de atención, ¿verdad? Más bien describe una clase de la alteración de conducta, ojo, de alteración de conducta propiamente llamado, caracterizados por un comportamiento socialmente destructivo, principalmente socialmente destructivo, pero también agregaría yo que también es autodestructivo, porque también el adolescente o el menor se estaría, déjenme doy entrada aquí, se estaría autodestruyendo. Bienvenido, hermano Oscar. Sí, se estaría también destruyendo. Gracias, hermano. Dios le bendiga, bienvenido. Bajo este diagnóstico existen 3 subcategorías según el DSM-5, que lo van a tener el DSM-5, acuérdense. Bueno, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, son 3. Son 3, ¿verdad? El trastorno de conducta y el trastorno de oposición desafiante. Así a grandes rasgos, se los voy a comentar a grandes rasgos. ¿Por qué? Porque no es la clase meternos como que muy de lleno a ver estos trastornos uno a uno. Pero así muy a grosso modo, el primero es caracterizado por grados de desatención progresivamente inapropiados, impulsividad e hiperactividad. Yo creo que lo han escuchado porque este es muy común hoy en día. Yo creo que ya lo han escuchado. Trastorno de conducta, un patrón de conducta persistente en el cual son violados los derechos básicos de los otros y las principales reglas o normas sociales apropiadas para su edad. Es decir, esas normas en la escuela, en el colegio, en la iglesia, con sus amiguitos, en la casa, que ya es un patrón repetitivo, ¿verdad? De conducta inapropiada. Exactamente, hermano Frankie. Y el tercero, el trastorno de oposición desafiante, que es un patrón de conducta negativa, hostil, desafiante, como lo dice su nombre, sin graves violaciones de los derechos de los demás, pero inscrito en un trastorno de conducta. ¿Sí? Pueden ser esos 3 principalmente. Ahora bien, ¿qué tienen que ver estos 3 con la psicopatía? Para allá voy. La mayor parte de los psicópatas, presentan de jóvenes las características esenciales del trastorno de conducta. Ojo, la mayoría de los psicópatas cuando ya son adultos presentaron en su adolescencia o en su niñez ese trastorno de conducta, pero no a la inversa. Es decir, no todos los niños con conducta
con un trastorno de la conducta, perdón, llegarán a ser psicópatas en su etapa adulta. ¿Sí? Va de nuevo. La mayoría de los psicópatas presentarán justamente las características esenciales del trastorno de conducta. Estos que nos dice aquí, ¿sí? Estos que estamos viendo, la mayoría de los psicópatas. Se fija, o sea que en su etapa de niño, de menor, de adolescente, ya presentaba ciertos rasgos, ciertas características, ciertas pautas preocupantes. Pero no quiere decir que todo niño que tenga esto forzosamente va a ser psicópata de adulto. ¿Sí? Que estaría muy interesante en futuras materias, en futuras clases u oportunidades, poder ver estos a detalle. A detalle. ¿Sí? Bueno. Que estos tienen que ver mucho con los rasgos, las características, perdón, que estuvimos viendo la semana pasada. Bueno, ahora bien, ¿se acuerdan la semana pasada que les comenté que sociopatía y psicopatía no es lo mismo, que lo íbamos a ir desglosando, desarrollando poquito a poquito? Sí, que lo que vimos la semana pasada, básicamente estuvimos aprendiendo, estuvimos viendo lo que sería la radiografía, ¿verdad? Por así decirlo, de un sociópata. De un sociópata. Pero que les dije, aún así faltarían más elementos, más características, todavía más a fondo para poder decir tiene una psicopatía. Que el DSM-5 nos dice sociópata y psicópata es lo mismo. ¿Se acuerdan que les explicaba? ¿Sí se acuerdan? Sociópata y psicópata es lo mismo. No lo encajona, no lo engloba en lo mismo. ¿Sí? Esa es la postura de muchos especialistas. Bueno, vamos a ver el checklist que salió el doctor Roger, uno de los más estudiosos de los psicópatas, de la psicopatía. Él dedicó, ahora ya retirado, él dedicó pues básicamente toda una vida a estudiar la psicopatía y todas esas características que les voy a dar a continuación, pues él las estuvo tras años de estudio y de estudio, observando año con año. Bien, antes de verlas, punto número 1, recordar, muchos profesionales han asumido que el trastorno de personalidad antisocial y psicopatía son sinónimos, lo que les decía ahorita. Muchos profesionales de la salud mental, psiquiatras y o psicólogos dicen es lo mismo, que yo les decía que no comparto con eso, para nada comparto con eso. La mayoría de los criminales no son psicópatas y muchos que consiguen vivir al margen de la ley evitando la cárcel sí lo son. Que también ahí les compartía que las cárceles, los reclusorios, los penales, como le llaman en su país, la mayoría, no todos, pero sí la gran mayoría de reclusos que los ocupan o de internos, que es la palabra correcta, ¿verdad?
son sociópatas, más no psicópatas, la mayoría. Claro que llegan psicópatas, ¿verdad? Especialmente en cárceles de alta seguridad, como lo fue en la cárcel donde yo presté colaboración, era una de alta seguridad. Sí, pero ellos consiguen vivir al margen de la ley, evitando la cárcel, por la astucia que tienen. Sí, por el tipo de astucia que tienen. Ahorita lo vamos a ir viendo, esas características. Este checklist que desarrolló el doctor Herr nos permite identificar a los psicópatas y distinguirlos de meras desviaciones sociales, o, dicho en otras palabras, dicho de otra manera, o distinguirlos o diferenciarlos de mero sociópata. ¿Sí? Que les digo, no es lo mismo. Ahora bien, de cualquier manera, para que un profesional pueda determinar, no nada más hay que tener al paciente enfrente, ¿verdad? A la persona enfrente, al posible sociópata. No, de cualquier manera, hay que hacer un sondeo, entrevistar a personas de su entorno, cabe comentar, a familiares, a compañeros de trabajo, en caso de que haya sido un psicópata integrado, ¿verdad? De que sea un psicópata integrado, compañeros de trabajo, amistades, observar su conducta, etcétera. O sea, no nada más llegar y por primera entrevista decir, ya lo es. ¿Sí? Bueno. Punto número 1 que nos dice este checklist. El psicópata, permítanme dar entrada aquí a la pastora Guillermina. Bienvenida, pastora, Dios le bendiga. Guillermina, déjenme la apunto. Ok. ¿Se acuerdan que veíamos en el DSM-5 que el sociópata tiende mucho a la promiscuidad? ¿Recuerdan? Bueno, aquí voy a empezar con un tema un poquito fuerte, pero es importante, ¿verdad? Estamos hablando pues de psicología clínica. Vamos a ver punto por punto y ahorita les voy a decir aquí en qué se diferencia, ¿verdad? Vamos a ir entendiendo. El psicópata tiene bastante necesidad desmesurada de excitación, pero ojo, no solamente estamos hablando de una excitación física o sexual o sexual, sino más allá de eso también tienen una gran necesidad y desean vivir al límite, como por ejemplo conducir a exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad. Son ejemplos que puedo dar, ¿verdad? No todos son exactamente lo mismo. Tomar inclusive drogas, también eso, ingerir drogas, alcohol, también, que de hecho ya les había comentado que este punto también de depender de alcohol o de drogas o de adicciones, ¿verdad? Algunas adicciones es muy característico de cualquier persona con un trastorno del clúster B. ¿Sí? Del clúster B. Es muy característico. Pero aquí especialmente del sociópata o del psicópata. ¿Sí? Por eso dice aquí, algunos psicópatas toman una gran variedad de drogas como parte de su búsqueda de algo nuevo y excitante. ¿Sí?
Muchos de ellos declaran cometer actos delictivos por pura excitación y o emoción. A veces algunos que sí quieren delinquir o buscan delinquir, muchas veces lo hacen por esa excitación que les produce, porque como ellos están muy carentes de algunas emociones, y ahorita lo vamos a ir viendo más a detalle esto, conforme avance la clase, poco a poco, como están muy carentes de muchas emociones, entonces ellos quieren sentir algo, ¿sí? Como ellos no sienten, por ejemplo, amor, felicidad, cosas bonitas, ¿verdad? Cosas, sentimientos así, emociones de ese tipo, por eso buscan estas cosas. Por eso. Y justamente se aburren fácilmente. Se aburren fácilmente. También. Que este punto va muy de la mano, amados, va muy de la mano con este. Va muy de la mano con este. Algunos inclusive recurren a la violencia sexual. No quiere decir que todos los psicópatas son violadores, no todos, pero sí algunos. La violación es un buen ejemplo del uso de violencia insensible, egoísta e instrumental por parte de los psicópatas. Hasta para sentir que tienen una manera de controlar, porque ellos también quieren sentir el control, el poder de sus víctimas. Sí, porque a veces son como depredadores también. Y algunos incurren a esto. Sí. Inclusive, ¿cómo les explico esto? Para terminar estos dos puntos. ¿Cómo se los explico? Porque es fuerte. Si ustedes tuvieran un caso, ¿verdad? Un caso. Y hablando clínicamente, ¿verdad? Psicológicamente hablando. Un paciente. Y profundizaran con esa persona, ¿verdad? En un caso dado, es un ejemplo. Si profundizáramos en la cabeza de un psicópata, quiero decir, y que contara su vida íntima, amados, créanme, que todos los que estamos aquí nos asustaríamos. Te los prometo. Quedaríamos horrorizados. Quedaríamos pasmados. Porque para ellos, como les dije ahorita, no tienen el sentimiento de amar, ¿sí? Amar justamente incluso como lo dice el Señor, ni mucho menos, no, no, no. Ellos no tienen ese tipo de sentimientos, ¿no? Para ellos, inclusive el cuerpo humano es como un objeto. Lo utilizan como algo muy bajo, como algo muy demasiado, amados, pero demasiado inmoral, demasiado. Y no estoy hablando solamente en prácticas tan fuertes como lo sería y tan aberrantes, aberraciones tan fuertes como lo serían las orgías, ¿verdad? No, 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 estoy hablando todavía más fuertes, sí, para algunos. Todavía más. No todos, pero la gran mayoría. Si hay que analizar una vida íntima de lo más baja, de lo más sucia, de lo más perversa, esa sería la vida íntima de un psicópata. Así se los digo, hermanos. Así se los digo. Prácticas, por ponerle uno de muchos ejemplos que les pudiera dar, prácticas como incluso necrofilia, cosas así muy, pero muy perturbadoras, muy sádicas, ¿sí? Que inclusive
algunos, pues sí, tienen eso, ¿verdad? El sadismo, tienen el sadismo. Algunos tienen eso. Sí. Entonces, pues es de lo más bajo, de lo más triste, ¿verdad? Con eso ya diferenciamos muchísimo, ya estamos apuntando, pero que mucho, a que la persona pues tiene esta condición. Bien, otro punto. Conducta antisocial también. Conducta antisocial. ¿Se acuerdan lo que vimos en el DSM-5 también? Este punto va muy de la mano con lo que nos dice el DSM-5, que yo les decía sí, pero todavía faltan más cosas. Licenciada Ovidio Guardado. Sí, Ovidio, díganos. Gracias, licenciada. Distinguida, de acuerdo a lo que estamos escuchando, bueno, yo así lo percibo, de acuerdo a la ponencia suya, pues como que no hay mucha diferencia entre un sociópata y un psicópata. Creo que quizás tenían un tanto de razón los que decían que era lo mismo, aunque usted no lo comparte, puesto que ambos personajes estoy escuchando y por lo que yo un poco que investigué. Por cierto, yo hasta hoy le envié mi tarea, licenciada, perdóneme, pero ya la envié. Así que, por lo que yo investigué, ambos personajes como que tienen las mismas características y todas van hacia las conductas antisociales prácticamente. Estoy entendiendo que como que tiene similitud entre un tema y el otro, ¿verdad? Del psicópata con el sociópata, por el tipo de comportamiento antisocial que ambos tienen, pues. Solamente, licenciada, perdone la instrucción. Sí, hermano, no se preocupe, está muy bien que opinen, no se preocupe. Sí, si gusta, vamos a esperar a que, muy válida su opinión, vamos a esperar a que termine la clase para ver si tiene la misma opinión, ¿verdad? Amén, amén. Por ejemplo, Gracias. esto sí, esto lo puede tener mucho el sociópata. Ya estos detalles que les platiqué aquí, de una manera todavía más fuerte, más elevada, esa la tiene el psicópata. Los detalles que les comenté, ¿sí? El sociópata no recurriría a esas prácticas ya todavía más elevadas, más fuertes, más aberrantes, por así decirlo. Ahí ya estamos distinguiendo una verdad. Bueno, también el psicópata tiene esas conductas justamente antisociales. Esas conductas antisociales que veíamos en el DSM-5, ¿verdad? Ellos ponen sus propias reglas, tanto de niños como de adultos. La conducta antisocial y egoísta de los psicópatas es verdaderamente impresionante. Muchos de los actos antisociales de los psicópatas les conduce a la cárcel, mas no todos acaban en la cárcel, no todos. Muchos de sus actos quedan fuera del alcance de la ley y se encuentran en ese territorio donde se mezcla lo legal de lo ilegal. Ahí también hay otra diferencia, ¿verdad? Algunos están en esa línea o donde se puede mezclar, por así decirlo. Así es como nos lo explica el especialista Robert Herr. Lo legal de lo ilegal. Como por ejemplo, y no estoy diciendo que todos, ¿verdad? No estoy diciendo que todos, es un ejemplo nada más, para que nadie se vaya a sentir aquí hoy ofendido de que yo dé este ejemplo, ¿verdad? Una persona que está en la política pudiera ser uno de muchos ejemplos. Una persona que no hace las cosas bien, aparentemente puede estar haciendo una fachada de hacer las cosas bien y estar mezclando lo legal con lo ilegal, con cosas turbias, con cosas por abajo de la mesa que no están bien, que no están correctas. ¿Esto quién lo haría? Un psicópata, porque es más astuto,
¿sí? No el sociópata, el psicópata lo haría. Para muchos, su conducta antisocial consiste en llevar a cabo negocios cuestionables, prácticas profesionales poco éticas o incluso abusar de sus esposas e hijos también. Incluso el psicópata integrado, es decir, el integrado es como aquel que se camuflajea entre la sociedad, que no está en una cárcel, pero aunque no hiciera inclusive cosas ilegales como el sociópata, ¿sí? Pudiera hacer cosas poco éticas, cosas inmorales, maltratar, abusar a sus familias, ¿sí? Abuso físico, verbal, emocional, psicológico. De hecho, el psicópata, perdón, esta es otra característica, tiende a tener más una violencia psicológica, tiende más, es más propenso a eso. Y el sociópata tiende más a ejercer una violencia física, ¿sí? Muchos otros hacen cosas que, no siendo ilegales, son inmorales y dañan a los demás. ¿Sí? Entonces, sí tienen una conducta social, pero se fijan que dentro de esa conducta antisocial puede ser diferente inclusive que la del sociópata, muchas veces. Muchas veces. Bien. También mente simple y superficial, nos dice el checklist. Los psicópatas son ingeniosos y se expresan muy bien. También. Inclusive muchos de ellos, amados, suelen ser muy letrados, muy estudiados, quiero decir, académicamente hablando. No todos, pero sí muchos de ellos. Y el sociópata no. El sociópata tiende a ser más, no sé cómo le digan en su país, pero aquí en mi país decimos como un vago en ese sentido. Sí, en ese sentido, académicamente hablando. Entonces, ahí está otra diferencia también marcada. El psicópata, los psicópatas pueden parecer conversadores amenos y divertidos, con respuestas rápidas e inteligentes. ¿Sí? Usted puede tener uno enfrente y no darse cuenta, porque van a conversar bien, son divertidos, son inteligentes, son cultos, muchos de ellos son muy cultos. Muchos se encuentran en la política, en la medicina, en la psiquiatría, líderes religiosos, inclusive, de, valga la redundancia, diferentes religiones o de sectas, también, ¿verdad? También. ¿En qué más profesiones pueden estar? Como chef, son de las profesiones que más les suelen gustar. La política, número uno, les suelen gustar mucho. La política son las que tienen como que más ellos el gusto, ¿eh? La política. La policía, doctora Alejandra, también se ve mucho. La policía, cierto. Estar en el servicio militar también. Sí, Frankie, correcto. La psiquiatría también. La medicina, cirujanos también. Hay muchos cirujanos, hombre o mujer. Si hablo en masculino es por cuestiones de practicidad, pero no quiere decir que me estoy refiriendo a que propiamente es un varón. O sea, es hombre o mujer. Es cuestión de practicidad, ¿eh? Pero la
psicopatía no respeta género. También leí un artículo que decía que también como chef, también, ¿saben qué también? Como asesores profesionales de venta. ¿Por qué? Porque como son muy elocuentes, como dice aquí, para hablar, conversadores amenos, divertidos, persuasivos, convincentes, en las ventas también les va pero requete bien. Y no estoy hablando de ventas de poco dinero, o sea, estoy hablando de ventas millonarias, ¿verdad? Imagínense, a lo mejor, por poner uno de muchos ejemplos, una persona que vende carros de lujo, carros lujosos, residencias, mansiones, inclusive mansiones en Dubái, qué sé yo, ¿verdad? O no nada más ahí, puede ser en otros países, pero estoy dando ejemplos así más extremos. Sí, ese tipo de profesiones les suele gustar muchísimo. De hecho, hace poquito, amados, tuve la oportunidad de ver una entrevista que se le hizo a una cirujana mexicana diagnosticada con psicopatía. Imagínense. Dice ella, ¿se fijan que es muy diferente al sociópata? Dice ella que como médico, como doctora, que ella es una de las mejores del país y más reconocidas del país, y que de hecho ella cobra muchísimo, y que ella no se permite tener errores en sus cirugías. ¿Para qué? No porque ella tenga empatía con sus pacientes, no porque ella tenga empatía con ellos, ella qué más le da si se mueren o no se mueren, a ella no le importa eso, ella lo reconocía fríamente. A ella lo que le importaba era el estatus, el prestigio de ella y seguir ganando pues buen dinero, ¿verdad? Pero ella, pudieran ustedes preguntar, bueno, y entonces, ¿en qué hacía daño? ¿En qué hacía daño esta persona? Yéndonos a ese ejemplo, ¿verdad? Discúlpenme si tomo mucha agua. Amados, estoy enferma de la garganta, traigo la garganta bastante inflamada, me duele muchísimo. Entonces ella, el daño que hacía era como que muy camuflajeado, por ponerles así un caso de muchos que les pudiera plantear. Número 1, si un compañero de trabajo le hacía algo, ella buscaba venganza así de lo más frío posible hasta hacerle daño. A un compañero, una compañera de trabajo, un colega, quiero decir, cualquier persona. A sus parejas sentimentales, dice que también los hacía sufrir de lo más bajo que se puedan imaginar, tanto emocionalmente, psicológicamente, principalmente. Era de la manera en que más los hacía sufrir, incluso dándoles en su ego como hombres, y que ella disfrutaba en verlos llorar, en verlos sufrir. Pero con un maquiavelismo tan horrible, o sea, ella ya estaba diagnosticada así, 100% ya. ¿Y qué más estaba comentando esta persona? Inclusive su familia la tenía ella como contacto cero, porque cuando ella era niña, ella, ahí sí, fíjense lo que les decía, ella sí mostraba violencia física con sus hermanas de sangre. Sí mostraba violencia física. No tenía empatía. Y luego también pues estafaba de alguna manera a los novios que ella tenía, hasta que no les sacaba el dinero y cosas así, los utilizaba o los usaba para un mejor puesto, para sacarles recursos económicos, muchas cosas que hacía esta mujer, muy fuerte. Adelante, Ovidio.
Sí, licenciada, buenas noches nuevamente. No, pues, con todas esas características, yo pienso que en nuestro alrededor Perdón. hay muchas personas con estas características, ¿verdad? Y quizás hasta sin darnos cuenta, porque en todas las esferas sociales vemos personas con características, con conductas como estas, y prácticamente son psicópatas, ¿verdad? Y, y pues se ven, como digo, por todos lados. Yo personalmente puedo testificar de un jefe que conozco por ahí, que él tiene exactamente todas estas características y todo este tipo de conductas, y no parece el hombre, porque está joven, muchacho. Entonces, si eso es así, prácticamente es diagnosticado como un psicópata o con conductas de psicopatía. Bien, hermano, muchas gracias por su aportación. Sí, mire, el día de hoy, como se los dije cuando tuvimos las clases del narcisismo, la pandemia de hoy es el narcisismo. Y hay muchas personas que cumplen con muchos rasgos, con muchas características, sin llegar al trastorno narcisista, o bien sin llegar a la sociopatía o a la psicopatía. Hablar de la psicopatía, amado Ovidio, es aún, no estoy diciendo, no estoy subestimando lo otro ni mucho menos, pero hablarlas de la psicopatía es aún más fuerte todavía. ¿Por qué? Precisamente estamos desarrollando la clase, ¿verdad? La estamos desarrollando apenas, todavía nos falta tiempo. Pero estas personas tienen 100% nula empatía, nula conciencia de sus actos, del daño que hacen. Hay personas que tienen rasgos, características y pueden hacer daño a los demás, pueden estafar, por ejemplo, pueden hacer otras cosas dañinas, quiero decir, pero pueden tener algún grado de remordimiento, ¿sí? Pero el psicópata no. El psicópata no tiene absolutamente nada de remordimiento, empezando por ahí. Nada que nada. Son seres, son personas totalmente frías, ¿verdad? Calculadoras, sin remordimiento, sin empatía, y ahorita lo vamos a seguir viendo. ¿Sí? Bien. Y recordemos también lo que les dije en la clase 1, que el psicópata tiene una base narcisista, mas no todo narcisista es psicópata. A simple vista, todos pudieran parecer ser el mismo. El narcisista, el sociópata, el psicópata, pareciera ser el mismo, pero en realidad no es el mismo en realidad. No es el mismo, hay que estudiarlos más a profundidad para saber distinguir y diferenciarlos. Sí, sí pueden compartir ciertas similitudes, sí, pero no es el mismo. Por ejemplo, este rasgo, pueden ser encantadores y amables. Este rasgo inclusive lo tiene también el narcisista. Sí, ese lo tiene también el narcisista. Otros son demasiado pulidos y se les nota poca sinceridad. En cuanto al psicópata. Bueno, tienen también una personalidad egocéntrica, son presuntuosos también. Los psicópatas tienen una visión narcisista, es lo que les decía ahorita. Tienen una visión o una base narcisista. Se creen el centro del universo y seres superiores a los que se les debería de permitir seguir
sus propias normas. ¿Sí? Se presentan muchas veces de manera arrogante, seguros de sí mismos y dominantes. Les encanta tener el poder y el control sobre los demás. También. Esto, insisto, esto también lo compartiría con el narcisista. Vuelvo y repito, tienen una base narcisista. ¿Sí? Solo que el narcisista lo tiene, sí, en apariencia. La seguridad la tiene en apariencia, pero en el fondo el narcisista es un ser inseguro, carece de esa seguridad de la que aparenta. Y el psicópata no. El psicópata realmente que sí se cree eso que piensa de sí mismo. ¿Sí? Vuelvo y repito, en apariencia pudieran ser ambos arrogantes, egocéntricos, sí, pero en el fondo hay otra cosa en ambos. ¿Te fijas? Ahí hay cosas diferentes. Bueno. También tiene falta de remordimientos o culpa, que esto sí es muy marcado el psicópata, que tienen esa falta de empatía, de remordimiento, no sienten culpa. El sociópata pudiera cometer ese acto antisocial, delinquir, y pudiera quedarle en la superficie quizá un poco de culpa. Pero el psicópata no. El psicópata ahí sí no va a sentir absolutamente nada de remordimiento ni nada de culpa. Absolutamente nada. Esta sí sería una diferencia muy, pero que muy marcada. Los psicópatas muestran una increíble falta de intereses por los devastadores efectos que sus acciones tienen en los demás. Pueden delinquir, pueden dañar físicamente, psicológicamente, agredir, hacer lo que sea, matar, lo que sea, y no se arrepienten de nada. ¿Sí? Dice aquí, no me arrepiento de nada, lo hecho está. Palabras de un psicópata. Frankie levantó su mano, adelante. Gracias, doctora Alejandra. Quería entonces hacer un énfasis ahí con respecto al tema, y es que el sociópata y el psicópata difieren en muchas características, al igual que la mayoría de los trastornos, casi todos tienen similitudes con otros. Pero aquí se marca una diferencia, y es que el psicópata es frío y calculador. ¿Sí? El interés principal de él es hacer daño. No le interesa tanto infringir las normas sociales, que es el disfrute del sociópata. Él puede cumplir todas las reglas y las normas, pero en su mente está calculando causar un daño, que es lo que lo hace diferente. Si esta pauta se marca dentro de una conducta de una persona, por muy sociópata que parezca, ya lo encaja dentro de una psicopatía. Gracias. ¿Sí? No, hombre, gracias. Al contrario, hermano Frankie. Sí, es totalmente correcto. Y el disfrute, el placer que le da el hacer daño al psicópata. Quizá el sociópata vaya a, por poner uno de muchos ejemplos, en un acto delictivo, en un asalto, ¿sí? Tuvo que disparar a alguien. Bueno, a lo mejor no estoy diciendo que esté bien y mucho menos, ojo, no se va a malentender ni confundir, pero a lo mejor lo hizo en un acto desesperado, en un acto de confusión, en un acto de ira, en un acto para salir corriendo y huir de la ley.
Por muchos motivos pudiera ser, sí, son ejemplos. Y el psicópata, por ejemplo, si llega a matar, ahí lo hace justamente, dijo una palabra, por ese disfrute, por ese maquiavelismo. Sí, otras palabras clave, maquiavélicos y sádicos. Usted diría, bueno, es que los dos hicieron lo mismo, mataron, ya no hay diferencia. No, sí hay diferencia, el trasfondo. Se fija que sí, si estudiamos más a profundidad, sí hay. La mente de estas personas hay, pero que bastante. Adelante, hermano Daniel Chaires. Sí, maestra, bendiciones nuevamente a todos. Y eso, por ejemplo, se ve en las leyes. Cuando nosotros estamos en un tribunal y estamos juzgando a alguien, siempre se busca el por qué, el motivo. O sea, ¿fue algo circunstancial o fue algo con premeditación y alevosía? Por eso, por ejemplo, aquí mismo en nuestro país hay una pena para el homicidio y hay otra pena para el asesinato, ¿verdad? Porque uno se da de manera circunstancial en un momento X, pero otro yo premedité, yo organicé. Entonces, eso es lo que tiene, ¿verdad? Una persona con este tipo de trastorno, que él premedita, él busca que no se le salga o se le escape nada dentro de su plan que pueda provocarle a la persona dolor. Es como aquí, por ejemplo, en nuestro pueblo, La Romana, sucedió algo hace unos años y fue que el hombre premeditó, organizó, duró tiempo organizando cómo iba a violar y a matar la niña de su expareja para hacerla sentir dolor, porque ella no quería estar con él. Entonces, eso no es lo mismo que alguien que por una circunstancia haya cometido el delito, a este, por ejemplo, que premeditó, organizó, no, tal día ella va a estar sola, tal hora ella va a llegar a esto, y así, y voy a hacer esto, y después voy a hacer esto, y todo ese proceso, y yo me voy a quedar limpio, voy a hacer la forma, quizás busca la forma de que no haya un error, sino que el dolor esté previsto ahí. Gracias. No, hombre, gracias, hermano Daniel. Qué buen ejemplo ilustró, en verdad, qué buenísimo ejemplo. Sí, justamente como lo acaba de ejemplificar, justamente. Algo a lo que le llaman también, inclusive, también en otros países, asesinato en primer grado, en segundo grado, etcétera. Sí, inclusive un asesino en serie, también. Hay asesinos, hablando ya en palabras más fuertes, que inclusive dejaban a sus víctimas desangrándose por horas, cosas así, muy sádicas, cosas muy tristes, muy fuertes, ¿verdad? Que como lo acaba de decir, muy premeditado, muy frío, ¿sí? Entonces, ¿eso quién lo haría? Pues el psicópata. Que no todo psicópata llega a asesinar, a matar, no todo, pero hablando propiamente de delitos, pues ese tipo de delitos lo haría el psicópata, ¿sí? U otro tipo de delitos que incurriría el psicópata son justamente los fraudes de dinero. También hablando ahorita de las profesiones que hablaba, también personas que estudian finanzas, contadores, economistas, justamente para eso, para poder hacer negocios fraudulentos, cosas así también. Sí. Y pues el sociópata no,
no quiero ofenderlos, ¿verdad? Pero su premeditación o su inteligencia o su grado intelectual no les llegaría a eso. Y más porque un sociópata, pues, como les dije en un principio, es raro que terminen incluso, pues, un nivel escolar alto. Es raro también. Y el psicópata, por lo general, sí. Es más, al contrario, un psicópata integrado, hablando del psicópata integrado, va a buscar hasta tener más títulos. Sí, que no todas las personas estudiadas lo son, ¿verdad? No se vaya tampoco a malinterpretar. No, ni mucho menos. Sí. Dice aquí, a veces los psicópatas verbalizan cierto remordimiento, pero después se contradicen por sus acciones. ¿Sí? O sea, ellos pueden verbalizar arrepentimiento, remordimiento, que están arrepentidos, que les dolió, pero después se van a contradecir. Y ahí aplicaría mucho lo que dice la palabra, ¿verdad? Por sus frutos les conoceréis. ¿Sí? No por sus palabras, sino por palabrería. Inclusive, en el ejemplo que les di ahorita de la chica cirujana, psicópata, ¿saben qué decía ella? Eso sí me quedé muy asombrada. Decía ella que ella podía llorar si quería. Y a su entrevistadora le dijo, ¿quieres que llore? Yo puedo llorar aquí. Así le dijo con un cinismo, con una arrogancia, porque también fue con una arrogancia. Dijo, yo sí quiero, dijo, yo soy muy, muy buena actriz, dijo, yo puedo llorar. Y déjenme decirles que no nada más esa psicópata, la mayoría de los psicópatas pueden actuar, pueden fingir que lloran y sus víctimas les creen. ¿Sí? Usan esta arma como manipulación. Ay, mire, está llorando, le está diciendo a su pareja que no me deje, porque ella decía que así es como retenía a sus novios cuando la querían dejar. A su novio en turno, a su pareja en turno, decía ella. Decía, no, nada más unas lagrimitas y ya está. Lloraba, hacía todo un drama, decía, soy la reina del drama. Lloraba y ya. El hombre que la quería, pues sentía feo verla llorar y con eso ya. Fíjense. Entonces, cuidado. No porque llora, quiere decir que está arrepentido, que lo siente, ¿verdad? O arrepentida, acuérdense. Es por cuestiones de practicidad decir arrepentido. Prácticamente en todos los casos causan aflicción a sus familias, amigos, compañeros de trabajo, compañeros de iglesia, compañeros de cualquier entorno o de cualquier esfera social. Presentan excusas y en algunos casos niegan que haya sucedido nada. O van a minimizar las cosas. También suelen mucho minimizar las cosas. Inclusive hay personas que me llegan a preguntar, oiga Alejandra, pero el psicópata, ¿a quién quiere? Bueno, pero a lo mejor a su familia cercana sí ama, a sus hijos, por ejemplo. Déjenme decirles que no. A nadie ama el psicópata, a nadie. Ni siquiera a sus propios hijos, ni siquiera a sus propios padres, ni a sus hermanos de sangre, a nadie, absolutamente a nadie. A nadie quiere el psicópata. A nadie. ¿Puede fingir amor? Sí puede fingir amor. ¿Siente amor? No siente amor. Y justamente lo que les decía, a causa de no sentir amor, por eso, ¿en qué diapositiva estoy? ¿En la 27? No, la 15. Por eso recurren a esto.
porque como están tan vacíos, tan carentes de eso, recurren a estas prácticas, sí, tan aberrantes. Lo que les decía ahí. Falta de empatía, ¿dónde me quedé? ¿Aquí me quedé, amados? Sí. Y pueden minimizar las cosas. Último punto aquí en esta diapositiva. Inclusive usted hasta lo puede cachar. Esto me lleva al otro punto. Lo puede cachar de que no tiene empatía, pero va a fingir tener empatía. ¿Por qué? Porque aprenden a copiar a los demás. Esas emociones que ellos no tienen. ¿Sí? O esos valores aparentes que ellos no tienen. Los psicópatas muestran una falta de empatía general con respecto a los derechos de los demás y al sufrimiento de los demás. Si mantienen sus vínculos con sus esposas o hijos, es solo porque los ven como posesiones, los ven como su propiedad, los ven como algo suyo, como si fueran cosas, ¿sí? Objetos, quiero decir. Pero no como si fueran seres humanos, a quienes amar, a quienes respetar, no. Pocos psicópatas cometen crímenes violentos, era lo que les decía ahorita, aunque siempre se trata de acciones devastadoras para sus víctimas. Es decir, aunque no cometan como tal crímenes violentos, como asesinatos u otras cosas, sí harán cosas devastadoras para sus víctimas, como extraer sus posesiones, como esta chica que les dije que les extraía dinero a sus parejas, sus ahorros, su dignidad, su integridad, su autoestima, amados, su autoestima también. Y es bastante triste esto, bastante triste. Y saben que ustedes pensarán, bueno, pero en el caso de una persona que tiene, por ejemplo, un novio, una novia psicópata, mucha gente podrá criticar, bueno, pero ¿por qué no lo deja? ¿Por qué no la deja? ¿Por qué no lo hacen? ¿Pero son tontos o qué? Mucha gente pudiera decir eso. Amados, no es que las parejas de estas personas sean tontos, para nada. O inclusive también hay muchas personas, hasta profesionales de la salud, mal informados, mal estudiados, que dicen que son codependientes. Y tampoco es que sean codependientes, sino que generan un vínculo traumático con estas personas. Que esto me llevaría a desarrollar otra clase muy larga del vínculo traumático y de las herramientas que usa el psicópata para generar ese vínculo traumático con su víctima. Adelante, hermano Daniel. Sí, maestra, es que este tipo de persona demigra a tal nivel disculpen a mi perra, la dignidad de la persona, que la persona le es difícil poder ver una luz en medio de su túnel. O sea, es fácil quizás nosotros poder decirlo, pero cuando un psicópata ya ha denigrado la dignidad de una persona, hasta su propia fe en sí mismo, ¿verdad? Nosotros que vemos desde afuera, entonces podemos opinar, pero ellos que están ahí dentro, no es que quizás no quieran, es que no encuentran, aunque tengan todas las puertas abiertas, no encuentran una salida para poder salir de ese entorno en el cual lo han sometido.
porque se ven muertos fuera y dentro del entorno. O sea, son personas que por así decirlo, no sé si a este nivel, ¿verdad?, pudiéramos expresar esas palabras, pero son personas que pudiéramos categorizarla como un muerto vivo por esa situación. Sí, hermano, así es correcto, así es. Y de hecho les comparto justamente, actualmente estoy entre las pacientes que estoy atendiendo a una chica joven que precisamente acaba de salir de una relación, de un noviazgo con una persona a la cual no tengo enfrente para diagnosticar ni mucho menos, pero que cumple con todas las características de psicopatía, el novio. Y la chica viene a mí para tener consultas, ¿verdad? Para tener sesiones psicológicas a la luz de la palabra. Y gloria a Dios que se está saliendo adelante. Ya la chica, es muy difícil hacerles comprender, ¿verdad? Primero, que deben de alejarse de estas personas, que deben de alejarse para salvaguardar su integridad, tanto física, moral, emocional, psicológica, espiritual, en todos los aspectos. Ese paso ya lo dimos, gloria al Señor. En segundo lugar, estamos trabajando, se los comparto, estamos trabajando muy fuertemente con su autoestima. Un segundito. Con su autoestima también, con su identidad, con su autoconcepto, identidad basada en quién es ella, en el Señor. Ella es una princesa de Dios. Y gloria a Dios que llevamos ahí unos buenos avances. Pero esta chica cuando llega inclusive en un estado con una autoestima derrumbada en los suelos, con una tristeza casi ya a depresión. No, un cuadro, amados, muy, muy triste. Nada más para que se den una idea, se los comparto de lo que depredan estas personas con psicopatía. Muy, muy fuerte caso y gloria al Señor, ¿verdad? Y cada sesión que hacemos semana a semana, siempre oramos y nos ponemos en manos del Señor para que Él sea quien lleve el timón de la sesión, ¿verdad? Amén. Adelante, querida Cristina Pérez, levantó su mano, amada. Sí, maestra. Lamentablemente, dentro de la iglesia vemos personas con ese tipo de características y sería difícil para nosotros o nosotros como cristianos buscar a esas, tratar a esas personas, pero también es difícil cuando tratamos el evangelio como religión. Mi pregunta es, ese tipo de personas, ¿usted cree que pueden salir de la psicopatía a través de oraciones o también necesitan ellos ir a terapia? Porque como religiosos empezamos a echar fuera en el nombre de Jesús de todos los espíritus. Sabemos que Dios es todopoderoso, pero Él también ha dado la ciencia para que también ciertas cosas sean tratadas terrenalmente. Esos tipos de personas pueden salir sin necesidad de terapia. Mire, amada, gracias por preguntar, le agradezco muchísimo, amada. Miren, es algo muy parecido a la respuesta que les di del narcisismo. De hecho, antes de responderle a Cristina como tal su pregunta, les quiero compartir que todos los psicólogos, sí, o el 99.9% de los psicólogos, ¿verdad?, dicen que para el psicópata no hay terapia, no hay tratamiento. Para el narcisista sí. Pero para el psicópata dicen que no hay terapia. Eso hablando desde la psicología secular. Ahora bien, hablando a la luz de la palabra, ¿verdad?
Le voy a apagar tantito el micrófono a Daniel para que no haga eco. Sí, ahora hablando a la luz de la palabra, amada. Sabemos que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Amén. A la luz de la palabra. Nosotros podemos ver algo totalmente imposible, pero repito, para el Señor no hay imposibles. Es el Dios de lo imposible. Sí. Número 1. Habría que echar fuera demonios, porque estas personas, lo vamos a ver en la clase 4, no en la 3, en la 4. Me voy a adelantar un poquito, spoiler. Estas personas están, ya sea una de dos, o bajo influencia de un espíritu o bajo posesión, una de dos, ¿verdad? Sabemos aquí como hermanos en la fe que no es lo mismo posesión demoníaca o influencia demoníaca. Sí, ya sea un caso en particular, puede ser una o la otra, A o B. Habría que echar fuera eso y reprenderlo en el nombre de Jesús. Sí, reprenderlo y obviamente, como dice, hacer oración, ministrar, que acepte al Señor, que renuncie a todas esas prácticas que hacía, todo lo que hacía en su vida pasada, etcétera, etcétera. Todo un trabajo espiritual, ¿verdad? Que el Señor, el Espíritu Santo, pues va a venir a hacer, pero pues obviamente la persona tiene que arrepentirse, claro que sí. Ahora bien, aún así, recordemos, ¿verdad? Lo que les dije una vez, somos seres tripartitos. Aunque el espíritu sea sanado, sea curado, ¿verdad? Hay que trabajar con su mente, con su psique, de todas formas. De todas formas, esa persona debería, sí o sí, de ir con un terapeuta a que trabaje eso también. Y qué mejor que si ya recibió al Señor y si ya reprendieron demonios, etcétera, 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 que sea una persona que lo trabaje a la luz de la palabra, ¿verdad? Por supuesto. También, no nada más basta con orar en el nombre de Jesús y ya. No, y no estoy diciendo que la sangre de Cristo sea insuficiente. No me vayan a malentender. Claro que no. Claro que no. Pero de todas formas hay que trabajar para que sea renovado su entendimiento, su psique, todo eso. Espero haberle respondido a su pregunta, amada Cristina. Amén, maestra, sí, quedé clara. Quería saber eso, que no solamente puede ser oración, sino también que necesitarían su terapia. Sí, hermana. Y por el lado de las víctimas de estas personas también, ¿verdad? Porque estas personas dejan a su paso muchas víctimas, hijos, familia, madres, hermanos, padres, etcétera, también. Adelante, hermano Daniel. Sí, maestra, perdón que hable mucho, pero hay algo que yo creo que la iglesia y creo que los nuevos ministros educados, porque hay muchos ministros nuevos que están saliendo por rebeldía de la iglesia y no saben ni cómo se llaman, pero un ministro que se está formando y esos ministros nuevos como nosotros que nos estamos formando, entendemos claramente que hay una parte teológica, ¿verdad? Y hay una parte humana. Entonces, todo el mundo, y me imagino que, o sea, todo lo que estamos a este nivel en esta maestría, conocemos que tenemos una parte espiritual. Cuando Cristo llega a la vida del hombre, transforma ese espíritu. Ahora, también hay que entender que hay cosas del alma que no se resuelven con simplemente un rabasoya o con simplemente Señor salva mi alma, sino que hay que irla trabajando. Y todo el que está aquí sabe eso. Entonces,
cuando alguien viene a nuestra iglesia, ¿verdad? Le echamos fuera a los demonios, pero hay otra parte que ya el pastor no puede llevarlo a influencias demoníacas, sino que hay que pasarlo a un departamento de psicología, de psiquiatría dentro de la iglesia para que trabajemos esa parte humana, esa parte almática del hombre, ¿verdad? Que debe de ser restaurada, que no se restaura a la hora de recibir la salvación, sino que se restaura con trabajo, y eso nosotros lo podemos ver hasta en la vida cristiana. Para eso existen los 5 ministerios, para la edificación y que el cuerpo de Cristo lleguemos a ser formados, lleguemos a ser perfectos. O sea, así mismo pasa. Si fuera así, entonces fuéramos perfectos, automáticamente recibiéramos a Cristo, y no lo somos. O sea, necesitamos un proceso, ¿verdad? Que por eso el Señor formó los 5 ministerios para llevarnos a esa perfección. Entonces, eso mismo pasa con la vida del hombre. Cuando yo llego a Cristo, yo recibo al Espíritu, se es transformado, pero esa parte almática hay que irla trabajando con diferentes situaciones para o en diferentes áreas, hay que irla trabajando para poder ser libre también de esa parte negativa que pueda tener, y no podemos achacarse esa parte al espíritu a reprender demonios. Sí, estoy totalmente de acuerdo con usted y coincido 100% con usted. 100%. 100%. Claro, en esas sesiones de psicología, de consejería, ¿verdad? Sí, se va a orar, obviamente, se va a pedir al Señor que nos dé la guía, que nos dé la pauta, que Él tome el timón de eso, claro, porque todo lo que hacemos en nuestra vida tiene que ser guiado por Él, ¿verdad? No podemos hacer nada sin Él. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. Levantó la mano Ana Francisco. Amén, amén, amén. Es así, yo voy con el mismo tenor del compañero que termina de hablar. Yo siempre he tratado, del tiempo que tengo en la iglesia, de que en la iglesia he fomentado lo que es diferentes ministerios, principalmente ministerio de pareja, ministerio de oración, ministerio de consejería, porque a veces los hermanos están en la iglesia y llevan situaciones diferentes, adversas, que muchas veces ellos, cuando tú te le acercas y tienes un comunicado con ellos, trata de hablar con ellos, tú le das la mano amiga, y cuando tú lo ves cabizbajo, a veces hay personas que nada más te dicen, no, porque fulano se cree que es psicólogo, sin haber hecho. El problema es que cuando nosotros buscamos de Dios, el Espíritu Santo habla a nuestro espíritu, porque soy de la que digo que todo el que busca halla. Y cuando tú te conectas, que tú tienes esa intimidad, es que seguido nosotros tenemos que aprender a discernir. Cuando nosotros aprendemos a discernir, nosotros servimos de una ayuda, principalmente con algunos miembros dentro de la iglesia. Amén. Amén, así es, hermana. Así es. Totalmente de acuerdo también. Hermano Ovidio levantó su mano. Sí, distinguida, gracias. No sé si era Cristina, la hermana Cristina que preguntaba, pero una hermana por ahí preguntó que si a una persona con estas características, con este tipo de conducta, se le puede tratar únicamente con una oración, echando fuera esos demonios, o había que necesariamente pasarlo a una terapia psicológica, tratarlo con un especialista, con un psicólogo. Yo personalmente, licenciada, creo que,
Y no sé si respondiendo desde mi punto de vista, por supuesto, porque la pregunta era para usted, pero desde mi punto de vista, eh, retomando la pregunta que ella hacía, yo creo que las dos cosas son necesarias. Las dos cosas son necesarias, porque un ministro de Dios lo respetamos y todo, pero si no tiene conocimientos de todo esto, pues se va a limitar a hacer una poderosa oración y a reprender y echar fuera demonios en esa persona. Pero la terapia psicológica, pasarle o atenderle con un profesional en psicología, le puede ayudar mucho, muchísimo, muchísimo. Entonces, para mí, las dos cosas son importantes, pero tiene que ser un psicólogo cristiano de preferencia, licenciado. Amén, hermano. Así es. Pues justamente usted acaba de parafrasear lo que yo dije. Lo acaba de parafrasear. Justamente. Y sí, Amén. preferentemente ser un psicólogo cristiano, era lo que les decía. Porque un psicólogo secular puede llevar a cabo muchas herramientas de ayuda psicológicas, terapéuticas, que van a ir topadas con la palabra. Y que el psicólogo cristiano también tenga conocimiento de la palabra de Dios. También. Es correcto, licenciada. Precisamente por eso, sí, precisamente por eso decía eso yo, porque retomé el ejemplo que usted ponía de esta joven. Mire cómo le ayudó y gracias a Dios, gloria a Dios por eso, cómo le ayudó sus terapias, sus consejerías, haber llegado a usted, cómo le ayudó tremendamente. Y usted terminó o termina sus sesiones, sus terapias, orando por ella, ministrándole y reprendiendo de alguna manera esa actitud, ese mal espíritu que ella anda. Entonces, creo que es un complemento. Las dos cosas son importantísimas, pero gloria a Dios que ella ha llegado a la persona indicada, pues una psicóloga con principios, conocedora de la palabra de Dios. Gracias, licenciada. Me quedo hasta allí porque otros van a participar. Gracias, mi hermano. Gracias. ¿Y saben qué? Que el psicólogo cristiano sabe que la buena obra en la persona no lo hizo él o ella. Yo reconozco que el trabajo no lo he hecho yo, lo ha hecho el Señor, que solamente somos instrumentos, porque si no sería egocentrismo y no debemos ser egocéntricos, debemos ser cristocéntricos. Amén. Gloria a Dios. Hermano, Gloria a Dios. Frankie levantó su mano, hermano. Sí, es que me ganaron con un aporte, entonces la bajé. Doctora Alejandra, les quería aportar de que esas preguntas que hizo la hermana ya resolvieron los compañeros la mayoría, pero esa pregunta la resuelve más Jesús que nosotros. Y él cuando perdonaba los pecados le decía, vete y no peques más. O sea que había posibilidad de que siguiera pecando. Suministraba el perdón, pero le decía, deje de hacerlo por su voluntad. En el caso de un trastorno, la persona va a querer dejar de hacerlo, pero como tiene un problema especial, necesita ayuda especial. Gracias. Gracias, gracias, hermano. Gracias, muy amable. Bueno, vamos a continuar. ¿Qué horas son? Bueno, todavía nos queda un ratito. Nos quedamos, bueno, esta ya la vimos, vamos a pasar a la siguiente lámina. Dice aquí, un sujeto encarcelado por allanar y desvalijar, 20 casas dijo, claro que robé todo lo que pude, pero vamos, esos tipos tenían aseguradas hasta las pestañas. Nadie salió herido, nadie sufrió. ¿Cuál es el problema? De hecho, les estoy haciendo un favor en darles la oportunidad de cobrar el seguro. Sacaron más del seguro de lo que valía la basura que les robé. ¿Qué nos dice aquí? ¿Qué nos muestra aquí? Mejor dicho, ¿qué nos muestra aquí? ¿Son palabras
de una persona diagnosticada con psicopatía, de un libro que les voy a mandar justamente. Se llama Sin Conciencia. Es un claro ejemplo de esa falta de empatía. Un claro ejemplo, amados, de esa falta de empatía, de esa carencia de empatía. Fíjense, háganme el favor, casi está diciendo él, de hecho les estoy haciendo un favor. ¿Cómo? Sí, cinismo aparte cínico. ¿Se fijan? Aparte. Pastora Guillermina, adelante. Buenas noches para todos, Dios le bendiga. Profe, ¿podríamos decir que un psicópata es una persona que no mide régimen de consecuencias, que no piensa en nadie, ni siquiera en sí mismo, que a lo malo le llama bueno y que actúa por impulso y que sus emociones lo controlan, pero al final no piensa ni siquiera en lo que a él mismo le daña? Exactamente, hermana. Exactamente. ¿Sí? No siente nada. Aparte de eso, aparte es una persona fría, carente de esas emociones, ¿verdad? De compasión, de empatía. Y ahorita en cuanto a la impulsividad, ahorita lo vamos a ver más adelante. También manipulan de una manera muy audaz. Mienten, ¿sí? Mentir y engañar son talentos, entre comillas, naturales de los psicópatas, ¿sí? Dotados de una gran imaginación y centrados en sí mismos, muy ensimismados, muy egocéntricos. Parecen increíblemente ajenados a la posibilidad de ser descubiertos. La mayor parte de la mentira parece no tener otra motivación que lo que dice el psicólogo Paul Ekman llama el divertimiento del engaño. O sea, les divierte, en pocas palabras. Les divierte muchísimo engañar, mentir. Inclusive en este libro que les voy a mandar, una mujer que era entrevistada, ¿verdad? Por su especialista. Decía, le preguntaba él, ¿tú mientes? Y ella decía cínicamente, sí, yo miento y soy la mejor. Hasta orgullo le causaba eso. Una mujer con psicopatía, obviamente, diagnosticada con psicopatía. ¿Sí? Les divierte mentir, engañar, manipular y les llena de orgullo. ¿Por qué? Porque también se sienten, para ellos es como que se sienten mejores que los demás, que nosotros, que somos personas empáticas, no perfectas, pero empáticas. Sabemos que eso no tiene nada de orgullo, ¿verdad? Muestran una increíble capacidad para manipular la verdad para sus propios intereses. Para ellos, la línea entre la verdad y la ficción, entre el bien y el mal, entre lo correcto y lo incorrecto, no importa nada. De hecho, están orgullosos, lo que les decía ahorita, de su habilidad para mentir. Inclusive, amados, a muchos de ellos usted pudiera cacharles en una mentira y aún así, una de dos, o ellos siguen negando las cosas, o bien, o van a utilizar otro argumento para manipular o para tapar lo que están haciendo, para encubrir lo que están haciendo. ¿Sí? Como el ejemplo que vimos ahorita, que dijo, de hecho les estoy haciendo un favor. O sea, se justifica. ¿Sí? O van a negar las cosas o cuando de plano ya no hay salida, se van a justificar cínicamente.
se van a justificar. ¿Sí? Es muy común que hagan ese tipo de cosas, es muy, pero muy común. También son portador de emociones superficiales, fríos. Los psicópatas parecen sufrir una especie de pobreza emocional que limita el rango y la profundidad de sus sentimientos. Por ejemplo, igualan el amor, lo que les decía hace rato, con la excitación sexual, tristeza a la frustración. Otra cosa aquí muy importante con este punto 2. Por ejemplo, el sociópata o el narcisista sí se deprime, amados. Ojo con eso. El psicópata no llega a ese sentimiento como tal de tristeza o de depresión. No. ¿Por qué? Como dice aquí el doctor Robert Herr, tienen una pobreza emocional. O sea, esas emociones, esos sentimientos propios de un ser humano normal, ellos no lo experimentan. No lo experimentan. Lo más parecido que tienen a una tristeza, a un psicópata, es sentir frustración. ¿Se fijan? Ahí también hay otra diferencia muy, pero que muy marcada, muy marcada. Por ejemplo, la mayoría de nosotros deseamos reducir o evitar el miedo y ellos no. Esa es otra característica que tienen. Que ellos, por ejemplo, sí les gusta situaciones de alto riesgo. ¿Sí? También. La impulsividad. Sus actos impulsivos son el resultado de una motivación que juega un papel fundamental en la conducta del psicópata, la de conseguir una satisfacción, un placer o un alivio inmediato. Algunos abandonan empleos o rompen relaciones, cambian los planes, saquean hogares, hieren a la gente, frecuentemente por razones que no son más que nimiedades, cosas superficiales. ¿Sí? Algunos, sí, pero su impulsividad la van a cometer en diferentes cosas, no exactamente en lo mismo. ¿Sí? No quiere decir que todos, aunque reúnan las mismas características, lo van a hacer exactamente en la misma área, en exactamente lo mismo. Ojo con eso. Y este van de la mano. Poco control de su conducta. Los psicópatas reaccionan muy rápidamente a lo que se les puede percibir como insultos o desaires. En los psicópatas este control inhibitorio es débil y la más pequeña provocación es deficiente para sacarlos de sus casillas. ¿Sí? Son de mecha corta, como decimos por acá en mi país. Se enfadan y se muestran agresivos ante cosas triviales y frecuentemente en un contexto que a los demás les parece inadecuado. También pueden tener arranques, inclusive arranques de carácter. Sus estallidos pueden ser extremos, son generalmente de poca duración y después de que tienen esos arranques, ese poco control de su conducta, después de eso pudieran ellos actuar como si nada hubiera pasado. Como si nada. Aquí nada pasó. Incluso ni siquiera disculparse ni nada. ¿Por qué? Porque no tienen empatía, ni compasión, ni nada. Ni les importan los sentimientos de los demás. Y si se llegaran a disculpar, pues sería nada más para aparentar algo. No porque lo sienten.
¿Alguien me ayuda a leer esta lámina, amados? Amén. Muy bien, muy bien. Muy bien. Un psiquiatra, ¿sí me escucha? ¿Ah? ¿Me escuchan, compañeros, doctora? Sí. Sí, sí escuchamos. Un psiquiatra psicópata que nunca infringió la ley, pero que no toleraba durante mucho tiempo el autocontrol que le exigía su vida profesional. Periódicamente se entregaba a momentos de desenfreno emocional, insultando e incluso amenazando a cualquier mujer que le hiciera compañía en esos momentos. Así es. Recalcando, un psiquiatra psicópata que nunca infringió la ley. ¿Se fijan? Sí tenía esos momentos de poco control de conducta y de impulsividad, pero no lo mostraba en su trabajo. Ay, me pasé. No lo mostraba en su trabajo. Lo sacaba en otro lado, ¿se fijan? Uno sí lo pudieran mostrar en su trabajo, en diferentes partes, pero él, miren, lo que hacía para sacar es eso, ese coraje, esa frustración, esa maldad, en pocas palabras. ¿Sí? Esto es real. Falta de responsabilidad tienen, ¿sí? En diferentes facetas de su vida puede ser. Vuelvo y repito, no necesariamente todos tienen falta de responsabilidad en la misma faceta, ¿no? Las obligaciones y los compromisos no significan nada para los psicópatas. Es decir, unos pudieran tener falta de responsabilidad con sus familias, con sus esposas, esposos, con su cónyuge, con sus hijos, en el trabajo, de responsabilidad, y la poca de credibilidad de los psicópatas se extiende a todas las facetas de su vida. ¿Sí? Pudiera ser a todas las facetas, pero también pudiera ser algunas facetas. Pero muy puntualmente y específicamente, amados, en su entorno familiar, ahí es muy recurrente que sí sean muy irresponsables. No nada más me refiero económicamente a ese tipo de responsabilidad, no, emocionalmente también. Ahí sí suelen ser bastante irresponsables con su cónyuge y con sus hijos. Pero hay veces que ante la sociedad muestran una cara y la gente dice, mira, pero qué padre tan responsable que es, mira, pero qué buen padre, qué buen esposo, pero detrás de las puertas es otra cosa. A veces solamente es una apariencia, como dice la palabra, ¿verdad? Algunos que muestran apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Sí. Problemas de conducta en la infancia, que aquí no hay mucho que profundizar porque ya estuvimos viendo, ¿sí? Nada más recalcar que empiezan a mostrar ciertos rasgos, ciertas características desde la infancia, desde la adolescencia, las que estuvimos viendo tanto la semana pasada y al principio de esta clase también. También para que se le pueda diagnosticar, debe de haber tenido ciertos problemas de conducta en su infancia y adolescencia. Bien, 3 totalidades de los psicópatas, según el doctor Head. 1, su vida gira en torno a la mentira y siempre lo fue y siempre lo será. Nada es verdad. ¿Sí? Es como que una recapitulación de todos los puntos que vimos en el checklist, pero son las que más marca este doctor. Punto número 2, todo es
artificial, apariencia y fachada, todo. Nada es lo que parece, nada es auténtico en ellos, nada de lo bueno que aparentan, ¿verdad? A eso se refiere. Y punto número 3, todos son usados y abusados. Nadie es amado ni respetado. A nadie aman, a nadie respetan, por nadie sienten empatía, por nadie sienten compasión. ¿Sí? Tras años de estudio de este hombre, nos lo resume en estos 3 puntos principales. ¿Sí, hermanos? Bueno. Entonces, pues es, pero bastante, ¿verdad? Bastantes, similitudes, sí, con el sociópata, pero sí hay algunas, como estuvimos viendo a lo largo de la clase, algunas cosas diferentes, ¿cierto? Van a llevar, por favor, amados, van a llevar una asignatura para esta semana. Es sencilla. Es sencilla, es un video aproximadamente de duración como de una media hora, 30 minutos aproximadamente, repito. Ahí lo van a encontrar en mi canal, se llama Alienación Parental. La clase completa dura como 2 horas, pero subí nada más un pequeño corto, que vuelvo y repito, que es como de media hora. Y ahí mismo va usted a comentar desde su punto de vista, el suyo, el que usted crea, ¿sí? ¿Qué papel pudiera jugar la alienación parental en la sociopatía? Repito, ¿qué papel pudiera jugar la alienación parental en la sociopatía? ¿Sí? Amén. ¿Sería la única, amados, que llevarían? Para esta ¿Un semana. comentario final que quieran hacer? Solamente, licenciada, que estuvo muy interesante la clase de hoy, pues yo fui edificado y bendecido con la clase de este día, no solamente con su ponencia, sino con la participación de cada uno de mis amados hermanos compañeros. Muchas gracias, bendiciones. Amén, amén. Pastora Guillermina levantó su mano. Doctora, agradecerle por el videíto que solicitó que viéramos la semana pasada. Algunos detallitos ahí que desconocía, qué interesante con el tema del apego y saber en esas etapas donde los niños reciben y la importancia de la responsabilidad materna y paterna. Cómo a veces después de adultos nos quejamos porque los hijos no nos llevan pendiente, no nos quieren, no nos visitan, no están con nosotros o no lo importamos, y es simple y llanamente porque no hemos marcado sus vidas en las etapas indicadas. Así es, amada. Muy interesante. Y como cristianos sabemos que el Señor trae restauración, aún habiéndonos equivocado con esos tipos de apego, ¿verdad? Como Sí, cristianos lo sabemos. Gracias, hermana. Pero aunque sabemos que Cristo lo hace, ya que uno tiene el conocimiento, pues uno tiene que hacer el trabajo y tratar de quienes están a nuestro alrededor, que podemos impartir en ello, hacerles saber que hay un trabajo que debemos hacer. Por eso no es recomendable el ser padre, el tener hijos con cualquiera y ser padre en inmadurez y a temprana edad sin saber la responsabilidad que trae la maternidad o paternidad, porque eso influye bastante. Gracias, licenciada, por la disertación y la cátedra que hemos recibido. Gracias, compañeros todos. Y con relación a lo que nuestra compañera anterior estaba mencionando, a estas alturas de la vida nosotros como adultos lo vemos así, pero entonces cuando éramos jóvenes no lo sabíamos. Por lo tanto, es imperiosamente necesario que a las nuevas generaciones les enseñemos, no solo digamos, les enseñemos
Recordémonos que no hay un manual para ser padres, ni tampoco para ser hijos. Por lo tanto, muchos de nosotros crecimos sin mayor conocimiento de la responsabilidad que conlleva el ser padre. Y a estas alturas de la vida, pues como ya lo vivimos, ya tenemos la experiencia, se nos hace fácil decir, bueno, no lo hubiera hecho, pero este es el momento en el cual a las nuevas generaciones, reitero, tenemos que enseñarles. Por eso la Biblia es bien clara cuando nos dice, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará. Bendiciones. Bendiciones, hermano. Bueno, pues si Dios así lo permite, nos vemos la próxima semana. Muy bien, gracias, hermana. Dios me la bendiga. Amén. Un gusto haber estado aquí con ustedes. No olviden, por favor, su asignación en el transcurso de la semana. Muchas gracias. Gracias, Amén, doctora. amén. Dios les bendiga, apreciados compañeros. Dios les bendiga a todos. La paz del Eterno con cada uno de ustedes. Amén, amén. Bendecida noche. Gracias, Dios les bendiga de igual manera. Amén.